todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Ustedes representan la conciencia honrada que se subleva ante la injusticia. Ustedes luchan por una nueva vida y trabajan por una patria nueva. Por el bien de todos, primero los pobres. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Queremos iniciar este espacio de diálogo, de charla entre las distintas voces, figuras y constructores y constructoras de la Cuarta Transformación. Iniciamos una charla con Pati Ortiz y queremos darles este mensaje para poder hablar de la Cuarta Transformación. Hay mucho ruido mediático, mucho ruido público y político, y pensamos que vale la pena detenernos un poco de qué hablamos cuando hablamos de la Cuarta Transformación, y hemos inaugurado este espacio denominado Voces de la Transformación. Y hoy queremos compartir de una manera pues muy amena con Pati, que fue nuestra primera secretaria de jóvenes en Morena, cómo fue militar. Hoy ya no somos las personas más jóvenes, pero nos tocó ser los más jóvenes de Morena. Cómo ha sido militar y cómo ha sido transitar desde la fundación de Morena, la construcción del partido, hasta este momento en el que logramos un objetivo que era tomar el poder, y cómo pensamos que las nuevas juventudes también tienen que entender este proceso. Pues, Pati. Primero, me da mucho gusto estar aquí, poder empezar estos diálogos con Citlali, compañera, amiga ya desde hace pues muchos años, que venimos militando, construyendo, transformando, atreviéndonos a cambiar las formas de hacer política, y creo que eso es algo que nos unió hace pues ya como 10 años. Y la verdad es que es algo que nos da mucho gusto poder seguir en este proceso, porque creo que es parte de lo que hemos hecho de manera diferente, ¿no? Al final, mucho de lo que veíamos cuando empezamos a militar es que pues, todo el mundo se peleaba, todos discutían, era un tema de intereses, y creo que nuestra generación ha logrado, la generación que se formó políticamente, la generación que empezó a militar políticamente, ha logrado mantenerse unida en el proyecto, transformando y apostándole siempre a una nueva forma de hacer política. Y creo que es importante que la gente se entere, que la gente sepa de dónde venimos y por qué estamos construyendo esto. Claro, yo creo que lo importante cuando un proyecto va teniendo victorias es saber de dónde venimos, no olvidar el origen y hacia dónde vamos. Exacto. Y por eso queremos iniciar con esta charla. O sea, tú y yo nacimos en Morena, fue nuestro primer partido de participación política, nuestro primer espacio, y nos atrevimos a construir desde una nueva óptica. Construir en un proceso bastante complicado. Empezamos en 2012, éramos jóvenes en ese momento, en este momento ya no lo somos. Pero la verdad es que era muy interesante porque justo nuestra generación ya no se sentía atraída por las viejas prácticas de la izquierda. Muchos ya no queríamos participar políticamente. Siempre habíamos seguido, por ejemplo, la carrera del licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero no habíamos militado políticamente en ningún partido político. Y lo que nos unió fueron las nuevas formas de hacer política y cómo pensamos y cómo concebimos la política, que es como una herramienta de transformación social. Y creo que eso al final nos sigue uniendo a todas y a todos nosotros, más todas las historias que hemos vivido en diferentes estados, en diferentes momentos, en diferentes trincheras, y eso creo que es importante que la gente lo sepa. Empezamos en 2012 en la Secretaría Nacional de Jóvenes, y fue muy importante porque no era una secretaria, era una secretaría. Era un conjunto de compañeras, compañeros que militábamos y que estábamos en la expectativa del nacimiento de un proyecto político y hoy el más importante de este país. Y fue muy importante porque empezamos, sabíamos que nos teníamos que formar políticamente, sabíamos que no llegábamos a desplazar absolutamente a nadie nada más por un tema de edad o porque queríamos, no. Teníamos que formarnos políticamente, teníamos que aprender a hacer territorio, a ir a las calles, a estar con las asociaciones civiles, con los movimientos, y eso al final generó entre todos nosotros muchísima identidad. Los cursos de formación política, donde toda una generación se formó en un proyecto que se atrevía a transformar este país. Así que esa etapa la verdad es que fue bastante
pues bastante Y interesante. que yo creo que vale la pena contarlo porque para nuestros compañeros y compañeras más jóvenes, cuando lo hemos contado en corto, pues era otro Morena, ¿no? Digo, sin falsas nostalgias, pero era un Morena que pensamos en ese momento y lo disfrutamos, que era diferente, evidentemente, conforme crece un partido, pues hay retos, hay adversidades, la disputa por el poder, que es uno de los elementos de la política, pues tiene distintas visiones del poder, que justamente nuestra generación creció con la idea de que el poder es una virtud para servir y una posibilidad de poner, digamos, nuestra vida misma al servicio del cambio de las realidades. Y creo que la generación Esperanza, que así se fue construyendo esta generación o nombrando esta generación, es la primera generación, yo sí lo puedo, me parece que no pecamos en decirlo, la primera generación obradorista, que crece bajo una nueva idea de hacer política. Y bueno, yo siempre me jacto de decir eso, recordando tu papel en la Secretaría, Pati, que no era la Secretaria Pati, porque la figura no eras tú, aunque estaba en la cabeza. O sea, el objetivo era un objetivo colectivo de muchos jóvenes que queríamos desde la juventud militar construir Morena, y era la secretaria, ¿no? Que tú la encabezaste. Yo creo que la mayoría de los jóvenes que tuvimos la oportunidad de estar cerca en ese momento, hoy además de vivir una formación muy interesante, hoy tenemos cargos de responsabilidad, que justamente no los vemos como cargos, sino como encargos. Y que no pasa nada si al final, al día siguiente, volvemos a ser militantes, porque no buscamos cargos por los cargos. Tú, por ejemplo, estás terminando de ser alcaldesa. Así es. Y bueno, tendrás otras responsabilidades seguramente, serás llamada en unos otros lugares, no lo sé, pero al final no me queda la menor duda de que tú, desde donde estés, vas a abonar el proyecto de transformación. Totalmente. Y por eso es importante hablar de eso, ¿no? Por ejemplo, tú cómo te acercaste al movimiento. Yo, por ejemplo, la primera vez que dije de aquí soy, que tenía 14 años, era en el desafuero, y creo que nuestra generación, su primer acercamiento fue en el desafuero. Éramos muy chicos, pero ya estamos ahí. Exacto. Yo creo que hay un cargo que nunca nos vamos a quitar, y es el del militante. Exacto. Porque además militamos en la Cuarta Transformación de México y le estamos apostando a un proyecto que no es de 1 año, 2 años, 3 años, es un proyecto y es un compromiso que tenemos de por vida. Y eso creo que algo también fue algo que unió a nuestra generación. Uh-huh. Y creo que eso sí tienen que saber las nuevas y nuevos compañeros que se han sumado al proyecto en los últimos años. Yo empecé, desde muy chiquita acompañé a mis papás a las marchas, estuve en el proceso del desafuero, estudié política y gestión social, pues yo era militante de izquierda desde la universidad, diferentes guerrillas y demás, y terminando la carrera en 2011, pues teníamos varios colectivos de jóvenes que querían participar en la campaña del 2012, y nos empezamos a acercar ahí con varios compañeros. Fue que me invitan a mí a ser parte del Consejo Consultivo de Morena, y fue ahí que empecé a militar. Fue una campaña muy interesante porque me permitió conocer a jóvenes de todo el país, me permitió entender qué implicaba militar para las y los jóvenes en otros estados, porque en la Ciudad de México ya se habían conquistado muchos derechos y podíamos poner una mesa en casi todas las plazas, juntar firmas, sacar banderas, consignas, estar con los movimientos, pero en los estados no era lo mismo. En los estados los perseguían, en los estados los expulsaban de las universidades, en los estados los golpeaban, los encarcelaban. O sea, hay un proceso en verdad que la gente tiene que saber, y no se nos puede olvidar lo que ha costado llegar aquí. O sea, un proceso en verdad de lucha por las libertades, en absolutamente todos los estados. Pasa la elección del 2012, pasa el fraude del 2012, y Morena se convierte en partido político, en partido movimiento, y eso fue bien importante porque nos permitió construir en absolutamente todos los rincones de este país. Sí. ¿Qué hicimos las juventudes? Formarnos políticamente y militar en los diferentes espacios. En las universidades sale en esa campaña Morena, que era Morena Jóvenes y Estudiantes, que es bien importante seguir con ese proceso, pero trabajar sobre todo hacia una generación que no puede perder el rumbo. Y que además me parece que tenemos justamente que arraigarnos a donde venimos para no perdernos, porque
Yo creo que los jóvenes somos estratégicos en la transformación y de repente cuando un partido político crece de manera natural hay jóvenes que creen que cargando una maleta de un diputado pues ya van a hacer política y su visión de hacer política es ser un hombre trajeado en un espacio de poder, que creo que nuestra generación afortunadamente vivió un momento en el que aprendimos a hacer política de manera directa o indirecta con Andrés Manuel López Obrador. Y teníamos muchos retos, que era formar el partido, era que la gente se enterara que Morena estaba naciendo como partido político, que la gente se enterara que Andrés Manuel López Obrador estaba en Morena. Nos estábamos encargando de que toda la gente en todo el país se enterara de que Morena era un partido movimiento. Además, todos estos requisitos para formar un partido político también nos permitió recorrer todas las calles, tocar todas las puertas, unirnos a los movimientos. Mucha de la gente de los movimientos estaba ya la parte de Morena, lo cual fue muy importante y muy interesante. Cuando Morena se hace empieza a ser partido político en 2012, es que yo entro a la Secretaría Nacional de Jóvenes en un proceso de una elección interna, la verdad es que muy padre, muy interesante, y fue que los jóvenes empezamos a trabajar porque había un secretario y secretaria en cada uno de los estados, y si algo logramos fue la unidad. Por encima de absolutamente todo, lo que nos unió fue el trabajo, el proyecto ideológico también, fue algo que nos unió durante pues, muchos años, y a la fecha pues aquí seguimos pues, prácticamente todas y todos los compañeros de todos los estados. Y algo que la verdad fue bien importante fueron los cursos de formación política. Eran 6 días en diferentes estados, compañeras y compañeros de todos los municipios de este país. Y entendíamos que teníamos que formarnos políticamente, teníamos que saber de la historia de este país. Y esa unión entre jóvenes, entre la nueva generación y los intelectuales, por ejemplo, dejó una gran escuela. Totalmente. Porque al final creo que eso es lo que a nosotros nos deja el obradorismo. Y para nosotros la verdad es que fue muy importante, y es algo que sí tenemos que compartir, y es algo que se tiene que quedar, y es algo que tiene que seguir dentro de todas las juventudes, que es un tema de identidad, de respaldo, de apoyo, de formar cuadros, y que ahora no solamente en la parte ideológica, sino también en la parte administrativa, por ejemplo. Y que además se tiene que replicar, porque yo creo que vale la pena decirlo, el primer interesado en un relevo generacional Totalmente. es Andrés Manuel López Obrador. Es decir, él tiene la visión de que para transformar un país tiene que haber nuevos cuadros políticos, nuevos dirigentes, nuevos cuadros técnicos, administrativos. Y yo me acuerdo una vez que estaba en tu casa que te marcó Andrés Manuel y te pidió que ya empujaras el próximo. Creo que recién habíamos terminado un curso en una región y te pedía que ya te metieras al de Jalisco, ¿no? O no me acuerdo cuál es el del norte. No me acuerdo cuál fue, pero el primer interesado en que en esa etapa de Morena, todo el poco presupuesto que existía, la fuerza, digamos, toda la fuerza del partido se concentrara en formar nuevos cuadros fue Andrés Manuel. Y además, justo que me toca ese tema, no tomé ni siquiera recursos. O sea, como integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, no ganábamos nada. Estábamos ahí, en verdad, un tema de amor al arte, por querer transformar, por querer pertenecer, por tener un tema de identidad, por un tema de militancia. Y es algo que todo el mundo tiene que saber y entender. O sea, uno no se acerca aquí, insisto, por cargos, por recursos, no. Por un tema de transformar a este país. Y esos cursos, la verdad es que funcionaron muchísimo. Fueron 4 en las diferentes regiones y salieron muchas historias que ahorita me estaba acordando de uno, no sé si tú te acuerdas, en el de Monterrey, de compañeros que decían por qué estaban ahí y por qué se habían hecho militantes y por qué creían en el proyecto de Morena. Y había, una vez que no me acuerdo de qué municipio, pero creo que era un compañero de Zacatecas, si no mal recuerdo, o de Nuevo León, que decía que él trabajaba en una tortillería y repartía en una bicicleta las tortillas, y que llegaron y así compañeros militantes les dieron un periódico Regeneración, lo leyó en el tiempo libre y se empezó a interesar, empezó a buscar, empezó a contactar a la gente de Morena en el estado, y él empezaba a repartir, o sea, trabajaba, ¿no?, todas las mañanas, y mientras lo hacía repartía el periódico Regeneración, que era un compañero ya con una ideología impresionante, con un arraigo al proyecto, con un interés de cambiar su situación, y decía, gracias a esto estoy empezando a estudiar, me estoy acercando a nuevos compañeros y quiero transformar este país, porque su municipio estaba lleno de violencia, no había acceso a la educación, se le perseguía a los jóvenes, o sea,
la verdad es que procesos bastante complejos y los compañeros, las y los jóvenes de los estados, a pesar de todo, militaban, entregaban periódico, tocaban puertas, tomaban las plazas, informaban. Y en verdad era muy austero, era lo más bonito del movimiento. La mesa, la cartulina, un micrófono si es que tenían, invitaban a la gente. Y eso hacíamos nosotros eso. En Frente de Bellas Artes, en el Zócalo, en las diferentes delegaciones en ese momento. Volanteábamos. Boteábamos para tener recursos. Exacto, y podernos juntar y poder comprar las cartulinas. La verdad es que ese proceso nos unió a todas y a todos muchísimo. Y sí, yo también coincido contigo, me parece que es como la primera generación obradorista y formada dentro del movimiento. Y es algo bien importante que tiene que permear en todas las otras generaciones. La verdad es que no es nada más un hecho de sacar un Twitter, de opinar por ahí. No, hay que estar abajo, hay que estar en contacto con la gente. Y justo lo que decías, yo estoy terminando 3 años muy contenta. Y algo que no se acaba en mi vida, porque mucha gente lo preguntaba, ¿y vas a seguir en la política? Por supuesto. Yo soy militante y sigo siendo militante y creo que voy a militar toda mi vida. Porque la política no es cargos, porque aprendimos a hacer política, o sea, ¿cuál es el sentido de nuestra motivación de hacer política? Que hay una realidad frente a nosotros que no nos gustó y una propuesta de Andrés Manuel López Obrador de un proyecto alternativo de nación para transformar este país. Y que todas y todos fuimos construyendo. Exacto. Yo creo que Morena se hizo, no creo, estoy convencida que Morena se hizo de manera artesanal. Es decir, no había ni un solo rincón en el país en el que no hubiera, aunque sea 2, 3 personas, tocando casa por casa, hablando de nuestro proyecto. Y luego plazas hablando de las reformas estructurales de Peña Nieto, entregarle el periódico Regeneración con las manos manchadas, porque en ese entonces pues era la tinta más barata, entonces el periódico Regeneración, pues con el sol y con el sudor propio de las manos, tus manos se quedaban de tinta. En las plazas poníamos mesas, hacíamos cineclubs populares, es decir, así se construye Morena, porque nuestro objetivo no es, y por eso creemos que es importante ahora platicarlo y compartirlo, nuestro objetivo no es el poder por el poder, y nuestro objetivo no es replicar los viejos vicios. Nosotros tenemos claro que queremos revolucionar conciencias, y que Morena es una herramienta para llegar al poder, pero la revolución de las conciencias no debe terminar. Y en este momento en Morena, que tiene retos internos, retos hacia adelante, vamos hacia la ratificación del mandato del presidente, el próximo año habrá renovación en las dirigencias, me parece que vale la pena no olvidar de dónde venimos y dónde estamos y hacia dónde vamos. Yo creo que fundamos Morena para llevar a Andrés Manuel a la presidencia y tener un nuevo proyecto alternativo de nación en marcha, para cambiar la manera de hacer política y para revolucionar las conciencias. Y creo que así lo hicimos. Y esa es nuestra manera de hacer política. Si en el camino tenemos responsabilidades o un encargo, la asumiremos siempre con compromiso. Pero si al día siguiente de nuestro encargo no tenemos otra responsabilidad de ese tipo, seguiremos haciendo política porque para nosotros eso es hacer política. Y yo creo que por más romántico que suene, así llegamos hasta donde hemos llegado y vale la pena recordarlo, ¿no? Y así, pues nuestra generación actual. Y vale la pena que las y los jóvenes y que todos los militantes nunca olvidemos de dónde venimos, cuál es el origen y que si es necesario repetir esto 1000 veces, lo podemos hacer. Porque justo no se trata de llegar y venir y cargar un portafolio, que es válido totalmente, pero creo que se tienen que llevar ambas cosas, ¿no? Un tema de la militancia, un tema de formación política, un tema de entender el movimiento, de entender la cuarta transformación, de entender por qué luchamos, todo el trabajo que costó. O sea, nunca a mí se me van a olvidar las asambleas, por ejemplo, para constituirnos como partido político, porque implicaba estar en estados bien complicados, ¿no? Y que las asambleas salieran porque la gente tenía convicción y decía, queremos que Andrés Manuel López Obrador sea el presidente de México. Y nosotros queremos abonar y queremos informar a la gente. Es decir, cuando veías ya las pláticas de jóvenes y no jóvenes, de adultos mayores, de mujeres en las plazas públicas, en los encuentros de formación política, y que hablaban sobre los problemas de este país, la verdad es que ya estábamos logrando algo maravilloso. Y luego cuando podíamos entrar, por ejemplo, a las universidades, con diferentes temas, porque había de repente que sacar algunos temas y ya empezabas a hablar de la transformación y no era tan fácil entrar como Morena, un poco eso me refiero, y la gente se empezó a interesar y nos empezaron a buscar y empezamos a hacer círculos de estudio,
comités de base, los comités seccionales, por ejemplo, que tienen que estar en todo el país. Tenemos que estar discutiendo de las problemáticas de este país, de lo que se está haciendo, de cómo se está trabajando, todos los logros de la Cuarta Transformación en cada uno de los rincones de México. Sí, y yo creo que es ahí, digamos, un poco para cerrar, donde tenemos que compartir, digamos, la experiencia que hemos tenido y hacer un llamado a todas y todos los jóvenes a que se atrevan a cambiar la realidad. No solo a los militantes que ya están en Morena, sino a jóvenes que seguramente tienen mucha frustración, disgusto sobre una realidad que es una realidad que se ha ido arraigando en las últimas décadas de desigualdad, de corrupción normalizada, de violencia, de falta de acceso a servicios, a derechos básicos, que cuando nos alcanza, cuando nos volvemos adultos, adultas, pues te das cuenta que en efecto no hay condiciones laborales para los jóvenes. Es decir, se había construido un país sin jóvenes, donde los jóvenes no teníamos un futuro mínimo. En donde nos habían cancelado el presente y el futuro. Exacto. Y lo que hicimos después de todo esto, y todas las propuestas del presidente, ha sido empezar a construir un presente y un futuro digno para todas las generaciones. Y eso es algo que no podemos olvidar en ningún momento. No es sencillo, no ha sido fácil, han sido retos en verdad de todos los días, ¿no? Tú como diputada, por ejemplo, local, después como senadora, ahora como secretaria general, yo desde la alcaldía, compañeras y compañeros, en cualquier espacio, no ha sido un reto fácil, pero la transformación es para toda la vida. Y en verdad tenemos mucho que hacer y es un reto además que asumimos con mucho entusiasmo, con mucha convicción, porque queremos seguir transformando México. Y eso es algo que no se nos debe olvidar. Y por eso, qué bien que estemos abriendo este espacio. Queremos dialogar con todas las militantes, mujeres, hombres, adultos mayores, jóvenes, compañeras, compañeros con cargo, sin cargo. Ver de dónde venimos para justo construir a dónde vamos. Así que la verdad es que celebro mucho que podamos ya estar haciendo esto, seguir construyendo juntas después de 10 años y apostarle a que vengan a dialogar aquí compañeras y compañeros. Yo creo que eso es importante porque la derecha ha llenado la discusión pública de mucho odio. Y mucha mentira también. De mucha mentira. Y nosotros hemos construido en colectivo con mucho amor. Y me parece que ahí, y hoy que, digamos, recordamos un poco nuestras militancias de la juventud, creo que es importante que los jóvenes, más allá de su postura política, de su postura ante la realidad, nos reencontremos. Que nos reencontremos y sabes también que pensemos que si este país está cambiando, necesita nuevos cuadros jóvenes para todo, una nueva generación que haga política, que haga cultura, que haga deporte, necesitamos nuevos funcionarios públicos, que ese es el gran aprendizaje, por lo menos que yo en los últimos años he tenido. Nos formamos políticamente, conocemos la historia de nuestro país, nos formamos dentro de Morena, pero hoy somos gobierno y necesitamos construir una izquierda gobernante para que la curva de aprendizaje que hemos tenido, tú en un cargo como una alcaldía, yo como diputada, como senadora, sea cada vez menor, porque también tenemos que formarnos técnica y administrativamente, y ahí las nuevas generaciones tienen el doble reto de ser militantes, yo digo todo terreno, o sea, que estén igual en la calle platicando con una persona humilde, explicar el proyecto, y al día siguiente que puedan ganar un debate en una universidad y dar también un debate en un foro televisivo, y si les toca ser asesores, representantes populares, tener la ética, la técnica, y al día siguiente si les toca de nuevo volver a ser militantes de base, no pasa nada porque nuestra visión del poder es más circular. Entonces creo que hay que hacer ese llamado, Pati, y finalmente, ¿qué mensaje le darías pues a todas y todos los que nos están Justo con algo que dijiste, yo cerraría. Desde el amor, desde la convicción, no desde el odio y el resentimiento. Es bien importante saber que estamos transformando este país, que nos atrevimos a cambiar las cosas, que nos atrevimos a hacer política de una manera completamente distinta, que el reto no es sencillo, pero es un reto de toda la vida. Así que hay que hacerlo con mucho amor y ya, muy animados porque este país está cambiando. Gracias. Y a nosotros no nos mueve ni el dinero ni el poder como a los políticos de antes. No aprender malas prácticas ni mañas de muchos viejos políticos que de repente les pueden endulzar el oído y que pueden hacer... No. En verdad nuestra generación tiene un reto creo que todavía mayor. Así es. Claro, porque hay que asumirlo. Histórico. Entonces nos toca seguir construyendo, seguir transformando, hacer la política diferente y seguir haciendo el amor hacia una construcción
de una patria diferente, ¿no? Completamente. Pues muchas gracias, Pati, y ya estaremos encontrándonos en estos diálogos y voces de la Cuarta Transformación. Todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Viva la dignidad, viva México. Ustedes representan la conciencia honrada que se subleva ante la injusticia. Ustedes luchan por